Entonces, muy importante aquí saber que los carbohidratos pues, son todas aquellas sustancias o elementos que nos van a dar energía, ¿sale? Y la energía la vamos a utilizar de forma inmediata. La principal función de los carbohidratos va a ser energética, como les había dicho, aunque también van a cumplir funciones estructurales y de reserva, pero principalmente va a ser la función energética, o sea, dar energía. La segunda función podría ser la de reserva, porque cuando los carbohidratos se comen en grandes cantidades, estos se van a almacenar en el tejido graso, ¿sale? Y algo muy importante que también debemos de saber es que muchas veces los azúcares o los carbohidratos pues, pueden ser tóxicos en dosis altas. Hoy vamos a conocer hasta qué límite nosotros podemos considerar que una persona tiene el azúcar alta o en qué valores pues, ya una persona puede tener prediabetes o diabetes, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a ver básicamente en la clase de hoy. Los carbohidratos los podemos considerar como carbohidratos simples o complejos. Igual que en las proteínas, por ejemplo, si recuerdan, que en las proteínas teníamos los aminoácidos y después de cierto número de aminoácidos que habíamos quedado que eran 50, pues ya se podía formar una proteína, pues igual. En los carbohidratos lo mismo. Cuando nada más es un azúcar es un monosacárido, cuando son dos azúcares son disacáridos, oligosacáridos de 3 en adelante y los polisacáridos son principalmente azúcares de más de 50 diferentes complejos. Los polisacáridos son los que más vamos a estudiar, ¿sale? Perdón. Bueno, perdón, más de 10 monosacáridos van a ser los polisacáridos. Entonces, monosacáridos solamente uno, disacáridos son 2, oligosacáridos de 3 a 10 y polisacáridos más de 10. Bueno, en cuanto a las propiedades de cada uno de estos grupos, los monosacáridos no se van a poder descomponer por hidrólisis. Y eso es algo muy importante y también puede ser una pregunta de examen. ¿Cuáles son los sacáridos que no se pueden descomponer por hidrólisis? Son los monosacáridos. ¿Por qué no se pueden descomponer? Pues porque nada más es uno. Entonces ya no puedes desbaratar más de uno. Los disacáridos pues sí se pueden destruir por hidrólisis, porque si rompemos un enlace de disacáridos, pues tendríamos como tal dos monosacáridos. Los oligosacáridos igual se pueden destruir por hidrólisis y los polisacáridos también. Los de mayor importancia médica van a ser tanto los monosacáridos y los disacáridos, que a su vez van a formar los polisacáridos. Y vamos a ver primero las características de los monosacáridos. Los monosacáridos, como su nombre lo dice, pues nada más va a ser un azúcar y van a tener de 3 a 7 carbonos, ¿sale? En su estructura como tal. Si tienen un grupo aldehído, el grupo aldehído lo podemos ver abajo a la izquierda, entonces los vamos a llamar aldosas. Y si tienen un grupo cetona, que va a ser una R', pues entonces los vamos a conocer como cetosas. Entonces, si tienen grupo aldehído son aldosas, si tienen grupo cetona se llaman cetosas. Y la propiedad pues de estas dos es que van a ser compuestos orgánicos que van a tener un doble enlace, ¿sale? Este doble enlace, tanto de las aldosas como de las cetonas, se va a llamar grupo carbonilo, ¿vale? Solamente el doble enlace se le va a llamar grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque está conectando con carbón, por eso se le llama grupo carbonilo. Y pueden ver ahí abajo la estructura de cada uno, de los aldehídos y de las cetonas. Y estas son principalmente, pues, su estructura molecular, tanto de las aldosas como de las cetosas. De las aldosas, mayor importancia médica, vamos a tener tres: la glucosa, la galactosa y la ribosa, ¿vale? Son esas tres, que son como que las que se tienen que aprender. ¿Y cuáles son las que más vamos a estudiar? Pues las hexosas, o sea, las que tienen 6 diferentes carbonos, que van a ser la glucosa y la galactosa. Mientras que de las cetosas, pues vamos a estudiar una. Y esa una que vamos a estudiar va a ser la fructosa. Ustedes pueden ver, tanto de las aldosas como de las cetosas, la estructura molecular. Estructura molecular no les van a preguntar, les van a preguntar para qué sirve cada uno de los azúcares. Entonces ahí están viendo la de la glucosa, la de la galactosa y la de la fructosa. Estos ahorita los vamos a estudiar, ¿vale? Pero tienen que saber que son de importancia. Bueno, ahora, los azúcares como tal van a tener una propiedad que se va a llamar isomería. Y a su vez, pues cada uno de estos azúcares va a tener isómeros.
La isomería se le llama cuando tienen exactamente la misma estructura molecular, pero solamente van a diferenciarse o sí, van a diferenciarse en cuanto a su conformación en el espacio, o sea, en cuanto a la distribución molecular que van a tener esas estructuras. En los dextrógiros, siempre lo dextrógiro es lo de la derecha. Entonces, el grupo OH en los estrógiros va a estar hacia la derecha. Y en la L o en los levógiros, el grupo OH va a estar hacia la izquierda. Si ustedes están viendo, ahí está marcado tanto de la glucosa y de la galactosa la estructura molecular. Y si nos ponemos a ver la estructura molecular como tal, pues van a tener los mismos elementos. Lo que va a cambiar entre la glucosa y la galactosa va a ser la distribución en la que va a estar el cuarto carbono en cuanto a su estructura. Porque si se dan cuenta, el OH de la glucosa va a estar hacia la derecha, por lo tanto va a ser dextrógeno. Y si el OH está hacia la izquierda en el cuarto carbono, va a ser levúgeno, como sucede con la galactosa. Entonces, eso es principalmente lo que nos importa, ¿vale? Y si se dan cuenta, pues todos los elementos pues, son los mismos, pero a eso se le llama un isómero, cuando la estructura molecular es igual, pero la distribución en el espacio es diferente. Y aquí tenemos la estructura molecular tanto de la glucosa, de la galactosa y de la fructosa. Si se dan cuenta, pues son azúcares pues muy parecidas unos con otros, pero como yo les decía, en el cuarto carbono, pues es donde vamos a encontrar la diferencia entre glucosa y galactosa. Como el OH en la glucosa va a estar hacia la derecha, le vamos a conocer como dextrógeno. Y levógeno cuando va hacia la izquierda. Bueno, y ahí también pueden ver la de la fructosa, que se parece mucho a las otras dos azúcares. Y ahora vamos a estudiarlos, ¿sale? La fructosa, como su nombre lo dice, tiene D fructosa porque el grupo OH, ¿hacia dónde dijimos que va a estar? Hacia la derecha, ¿no? Derecha. Muy bien, entonces por eso se le pone D fructosa. Ustedes lo van a conocer siempre como fructosa, no lo van a poner como D fructosa, porque pues ya se entiende que el grupo H va a ir hacia la derecha. Bueno, la fructosa la vamos a encontrar en las frutas. Como dice, fructosa va a ser el azúcar de las frutas. Y en la miel va a ser un componente del disacárido sacarosa. ¿Qué quiere decir? Que la sacarosa va a ser un azúcar que va a estar formado por dos monosacáridos y uno de los monosacáridos va a ser la fructosa. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, lo que tienen que recordar es que la fructosa es el azúcar de las frutas. ¿En qué frutas vamos a encontrar? Pues en las frutas dulces, en las fresas, en el mango, en muchas frutas. La gran mayoría de las frutas van a tener fructosa. Ahora, la galactosa es el azúcar de la leche. ¿Sale? Bueno, ahorita lo vamos a conocer un poquito más. Esta la vamos a sintetizar en el organismo a través de la glucosa. Es decir, todos los nutrientes que nosotros consumimos los vamos a transformar a glucosa, que va a ser como tal el azúcar sanguíneo. ¿Sale? Y en el ser humano o en nosotros va a formar parte de lípidos complejos y del azúcar de la leche. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? La fructosa va a ser el azúcar de las frutas, la galactosa va a ser el azúcar de la leche. Así se los van a preguntar en el examen. Entonces, es lo que deben de recordar. Luego, vamos con el siguiente monosacárido, la glucosa. La glucosa es otro monosacárido. Entonces, ya vemos que los de tres importancias médicas son, ¿cuáles son? La glucosa, la fructosa y la galactosa. Ahí están los tres. Entonces, ahora la glucosa va a ser el monosacárido más común. Como va a ser el más común, pues también es el que hay en mayor cantidad. Y como es el que está en mayor cantidad en la sangre, pues también va a ser el que más fácilmente vamos a poder medir. Por eso cuando nosotros queremos determinar qué tanta azúcar tiene una persona, pues no le vamos a cuantificar galactosa, porque al final de cuentas se va a convertir en glucosa, ¿vale? Y la fructosa también se va a convertir en glucosa después. Entonces por eso no vamos a cuantificar ni fructosa ni galactosa, lo que vamos a cuantificar va a ser glucosa. Porque les digo, todos los alimentos terminan como azúcar de sangre y la glucosa. La glucosa la vamos a encontrar también en algunas frutas como tal y en algunas plantas, pero lo que tienen que recordar es que es el monosacárido que nosotros vamos a cuantificar en cualquier prueba.
Cuando nosotros pedimos un estudio de azúcar, no pedimos cuantificación de galactosa, pedimos cuantificación de glucosa. Entonces, en la glucosa, los niveles, cuando nosotros nos hacemos un examen en el laboratorio y pedimos que nos midan la glucosa en la sangre, pues hay de dos. Si nosotros ya consumimos alimentos, la glucosa debe ser menor a 200, ¿vale? Pero ya con alimentos. Si nosotros no hemos consumido alimentos, la glucosa en ayunas tiene que ser menor a 126. Por eso ahí dice en la diapositiva, niveles mayores a 126 en ayunos podría indicar diabetes manifiesta. Pero no quiere decir que porque yo tenga 130 soy diabético. Hay que realizar otras pruebas y normalmente se realiza una prueba que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es una prueba de laboratorio que nos va a cuantificar los niveles de azúcar en 3 meses. Entonces, pues es mucho más exacta que nada más medir los niveles de glucosa. ¿Sale? Entonces, ¿alguien quiere leer esa? Yo lo ayudo. Sale. Échatela. Paciente masculino de 22 años de edad. Llega a consultorio por presencia de poliurina, polidipsia, Poliuria, polidipsia y polifagia. polifagia. Su peso es de 105 kilogramos y su talla es de 1.65 centímetros. Su índice de masa corporal es de 38.60. Su FC es de 85 latidos por minuto y su FR es de 22 respiraciones por minuto. Al realizar pruebas de laboratorio indican niveles de glucosa en sangre. Los niveles de glucosa son de 350 miligramos sobre 100 mililitros y la ¿Sí? hemoglobina glucosilada es de 8%. A ver, Diagnóstico: aquí tenemos pues varias dudas, ¿no? Porque son términos que no conocemos. Entonces, ¿qué es lo primero que dice ahí? ¿Cuáles son las dudas que tienen en cuanto a palabras? Para que yo se las vaya desglosando y vayamos viendo a qué significa cada cosa. Lo de poliuria. Bueno, poliuria. Poliuria es el incremento en el número de veces que va uno al baño a hacer pipí, ¿sale? Es como una cantidad excesiva de orina. A eso se le refiere poliuria, ¿vale? ¿Cuál otra? polidipsia, Bien, la polidipsia. La polidipsia es cuando tú tienes una excesiva cantidad o muchas ganas de tomar agua. O sea, es como una sed excesiva. Siempre lo que signifique, lo que diga poli, siempre ustedes ven una palabra que dice poli, quiere decir mucho, ¿sale? Mucho incrementado. Entonces, uria, estamos hablando de orina. Dipsia de sed. Entonces, poliuria es mucha pipí, polidipsia es muchas ganas de tomar agua. Y polifagia, ¿qué se imaginan que es polifagia? fatiga, Excremento. Tampoco. La polifagia es el comer en exceso. Es cuando una persona pues consume muchos alimentos. Entonces, poliuria es incremento en el pipí, polidipsia es el incremento en el hambre, polidipsia y polifagia. La polifagia, acuérdense, es comer en exceso y la polidipsia, que les había dicho, era la sed excesiva, ¿vale? Entonces, esas tres cosas son así nosotros en medicina les conocemos como tríadas. ¿Qué quiere decir tríadas? Que son tres elementos importantes. Entonces, poliuria, polidipsia y polifagia son una tríada clásica de la diabetes, ¿va? Es como que la característica más importante. Y ahora, ¿por qué tienen mucha sed? ¿Por qué orinan mucho y por qué comen mucho? Porque al tener niveles incrementados de glucosa en la sangre o de azúcar en la sangre, este azúcar, a final de cuentas, va a jalar agua. Entonces, como va a jalar agua al torrente sanguíneo o a la sangre como tal, pues el agua que estaba en los tejidos pues no va a ser la suficiente y por eso la persona tiene ganas de tomar más agua. Entonces, es por eso se explica la polidipsia. Y pues al tomar mucha agua, pues ¿qué creen que va a suceder? Pues va a ser muchas veces pipí, ¿no? Hay muchas personas diabéticas que se van a levantar a hacer pipí durante la madrugada porque pues no aguantan las ganas de ir al baño.
Entonces, por eso es que es importante saber estos tres términos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos estos tres términos, pues podemos tener una idea y sospechar de una persona que probablemente tenga sus niveles altos de azúcar. ¿Va? Ahora, ¿qué más les llama la atención? FC y FR. Vale. FC, frecuencia cardíaca. Puede ser, dice su FC o su frecuencia cardíaca es de 85 latidos por minuto. FR. ¿Qué creen que significa FR? Frecuencia Frecuencia respiratoria. cardíaca. Frecuencia respiratoria. perdón. Muy bien. Entonces la FC, frecuencia cardíaca, FR, frecuencia respiratoria. ¿Tienen niveles de los, tienen idea, perdón, de los niveles normales? Creo que en latidos son 80 latidos por minuto en adultos ¿Mm? y en respiraciones no recuerdo. Bueno, las respiraciones aproximadas en una persona adulta normal son de 12 a 20, ¿sale? Entonces, si tiene 22, pues bueno, está ligeramente incrementado, pero no pasa nada. La frecuencia cardíaca o la FC es de 60 a 100 latidos, entonces como tiene 85, pues está bien. ¿Qué otra cosa le llama la atención? Ya nos pasamos algo que es muy importante. Donde menciona la hemoglobina glucosilada es de 8%. Ajá, eso sí, pero sí, eso es muy llamativo, pero hay algo que quiero que se den cuenta primero. ¿Cuánto? Yo tengo duda. ¿Cuál es Ajá, el nivel de glucosa estándar en un adulto? De ahí nos podemos basar a su glucosa. ajá. Los niveles de glucosa normal en un adulto es, si ya desayunó, son menos de 126. Perdón, si no ha desayunado, son menos de 126. Si ya desayunó, son menos de 200. Entonces, aquí estamos viendo que tiene 350. Y ya desayunó o ya no desayunó. Pues bueno, no dice, pero podemos intuir que ya desayunó. Entonces, 350 es algo elevado. No mucho, pero sí es algo elevado. Y luego, hemoglobina glucosilada. Yo no les he dicho cuál es el valor normal, pero el valor normal es menos de 5.7. ¿Sale? A partir de 5.7 a 6.4, eso significa prediabetes. ¿Qué quiere decir prediabetes? Que es una persona que tiene una alta probabilidad de ser diabético, pero todavía no se considera diabético como tal. Se le tienen que hacer muchas pruebas y se le tiene que hacer un manejo importante para que esta persona no sea diabético. ¿Cuál sería el manejo importante? Pues principalmente decirle que no coma tantos azúcares, que no coma en abundancia, que realice ejercicio, que mantenga una vida sana, que no se estrese. Esas son como que las indicaciones principales, ¿sale? Y de esa manera podemos controlar a la persona. Aquí nos tendremos que ayudar mucho con nutrición, que también nos podría elaborar un plan de dieta para esta persona para que no llegue a ser diabético, porque tiene una alta cantidad o una alta probabilidad de ser diabético. Entonces, ¿cómo habíamos quedado que eran los niveles de glucosilada? El normal es 5.7. Ajá, hasta 5.7, ¿sí? Luego, Prediabetes creo que había dicho 6 punto y algo. prediabetes de 5.7 a 6.4, ¿sale? Y de ahí, de 6.4 en adelante, ya se puede considerar diabético, ¿sale? Entonces, esos son como que los valores que deben ustedes de recordar. Ahora, ¿qué otra cosa les llama la atención? ¿No les llama algo más la atención? A mí me llama algo mucho la atención que todavía nadie lo menciona. ¿Que tiene 22 años? Eso es un poco relevante. Bueno, pónganle que sí, pero ajá, está muy chico para hacer. Anda, el índice de masa corporal. Perfecto. Eso es algo importante. ¿Cuánto pesa y cuánto mide? ¿Ya se dieron cuenta cuánto pesa y cuánto mide? Sí, ¿Qué creen? ¿Que el peso está normal o no está normal? no está muy pasado. Está pasado de peso. Está súper pasado de peso. Eso es algo importante que se tiene que dar cuenta. A ver, la persona mide 1.65. ¿Quién de ustedes mide más o menos de 1.60 a 1.70? Yo ¿Y cuánto Yo. pesas? Igual yo. peso 66 kilos y mido creo que unos 68. Ajá. ¿Y quién más me dijo yo? Yo, Ajá. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? mido
73, peso 71. Ajá, entonces si se dan cuenta, siempre la estatura, ahí va otro tip, la estatura siempre tiene que ser de más o menos 10 kilos, cuando mucho. No puede variar tanto la estatura con el peso, porque entonces sí estamos hablando o de obesidad o de sobrepeso, o en su dado caso, pues también de desnutrición. Entonces, ahí va la regla. Si yo mido 1,60, debo de pesar de 60 a 65 kilos, cuando mucho, o 55 kilos. Pero no puedo pesar 70 si mido 1,60, o sea, ya estaría hablando de sobrepeso. Si yo soy una persona que mide 1,70, estaría pesando, perdón, entre 75 kilos cuando mucho, o 65 kilos por lo mínimo. Pero no puedo bajar de 65 kilos y, por ejemplo, medir unos 70 y pesar 55 porque estaría muy bajo de peso. ¿Sale? Otra cosa que es importante es sacar el índice de masa corporal. A ustedes todavía no les enseñan eso, porque eso es del primer semestre de medicina, pero bueno, van para allá, entonces deben de saberlo. ¿Cómo sacamos el índice de masa corporal? Creo que es el peso por la estatura al cuadrado, algo así. Muy bien, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Quiero que ahorita hagan todos, agarren su teléfono, que seguramente lo tienen ahí al lado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a multiplicar. Dice peso por talla al cuadrado. Entonces, peso por talla al cuadrado, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros no vamos a poner el peso sobre la talla al cuadrado, porque, pues evidentemente, primero tenemos que sacar la talla al cuadrado. ¿Cómo sacaría la estatura al cuadrado? Pues lo que van a hacer es poner en la calculadora. Pónganlo todos. 1,65, que es la talla, como la queremos multiplicar o sacar al cuadrado, pues entonces la vamos a multiplicar por ella misma, ¿sale? Entonces pongan 1,65 por 1,65. ¿Cuánto le sale? 2.72. 2,72. Bueno, ahora lo que van a hacer es poner el peso y a eso lo van a dividir entre 2,72. ¿Cuánto sale? 38.60. 38,60, así como lo dice en el ejercicio, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya pudieron hacer el índice de masa corporal. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuáles son los valores normales de índice de masa corporal? ¿Alguien se lo sabe? Creo que de 24 a 27 la persona está baja de peso. Ahí vamos, te los voy a decir. Menos de 18,5, la persona está en bajo peso, ¿vale? Ahora, lo ideal es que todos tengamos de 18,5 a 24,9. Eso es el peso ideal, ¿vale? A partir de 25 y hasta 29,9, la persona está en sobrepeso. Esto les va a servir para que pues ustedes también se saquen índice de masa corporal y vean en qué valor están. ¿Sale? A partir de 30 de índice de masa corporal hasta 34,9 ya es obesidad grado 1. De 35 a 39,9 es obesidad grado 2. Y obesidad extrema o obesidad mórbida es más de 40 de índice de masa corporal. Entonces esta persona tiene 38,6 o 38,60, lo que equivale a que está en el rango entre 35 y 39,9, ¿no? ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí. Sí. Entonces, por lo tanto, esta persona tiene una obesidad de grado 2. ¿Cuál es la complicación o cuál es el problema de que tenga obesidad grado 2? Pues que esta persona seguramente tiene una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir resistencia a la insulina? ¿Qué es la insulina? Se encarga de regular el azúcar. Ajá, entonces si tiene una resistencia a la insulina, quiere decir que la insulina ya no es lo suficiente para manejar los niveles de glucosa, porque imagínense, imaginen que tienen a 126 soldados de insulina que están dispuestos a meter a 126 moléculas de glucosa. Entonces, mientras nosotros estemos comiendo nuestros alimentos en horas adecuadas y en cantidades adecuadas, pues los 126 soldados de insulina
van a trabajar para meter las 126 moléculas de azúcar, ¿sale? Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros consumimos más azúcar y en vez de tener 126 moléculas de glucosa, vamos a tener 300 moléculas de glucosa? ¿Qué le pasaría a los soldados de insulina? No son suficientes. Pues no son suficientes, exactamente. Entonces, como no son suficientes, pues se va a resistir la insulina, la glucosa, perdón, se va a resistir a entrar al torrente sanguíneo. Y a eso le vamos a conocer como resistencia a la insulina, que es de lo más común en los pacientes diabéticos. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico acá? Está malísimo. Era la obesidad tipo 2, ¿no? Exacto. A ver, vamos a hacer primero los diagnósticos de acuerdo a lo que vimos. Tiene 22 años, entonces pues es un adulto joven, ¿no? Tiene poliuria, polifagia. Esos tres son la triada de diabetes que ustedes ya conocen. Entonces, tienen que tomar precaución porque podría indicar diabetes, pero bueno, nada más es una idea. Nadie lo está confirmando hasta aquí. Ahora, el peso es de 105 y la estatura es de 1.65. Ustedes ya hicieron la fórmula de índice de masa corporal, entonces el primer diagnóstico, ¿cuál sería? El Obesidad. sujeto cuenta con obesidad, no, Ajá, con el paciente. sobrepeso. Obesidad grado 2. Exactamente, obesidad grado 2. El primer diagnóstico, obesidad grado 2. Su segundo diagnóstico, ¿cuál sería? Resistencia a la insulina. A ver, vamos a ver. Primero, dice que los niveles de glucosa son de 350. Entonces ya les habíamos dicho que lo normal cuando una persona ya comió, ¿cuánto es de glucosa? 200. 200. Entonces Sí. tiene 350. Entonces lo vamos a tomar como glucosa no controlada, ¿sale? Y hemoglobina glucosilada es de 8. ¿Cuánto habíamos dicho que era lo máximo en una persona normal? 5.7 a 6.4. Exacto, Ya, ok. 5.7. Ya de 5.7 a 6.4, pues ya sería prediabetes. Pero entonces esta persona tiene 8. Siempre dicen las guías que para que tú puedas considerar una persona diabética, tienes que juntar la glucosa en ayuno o, en su caso, la glucosa al azar, que la glucosa al azar pues se considera cuando tú la tomas en cualquier momento del día. A eso se le llama glucosa al azar. ¿Sale? Entonces, glucosa al azar, pues ya entonces nosotros tenemos de 350. Como dijimos que es más de 200, pues las guías dicen que tú tienes que considerar diabético cuando o la glucosa en ayunos es más de 126 o la glucosa al azar es más de 200 más el resultado de lo que te haya salido en la hemoglobina glucosilada. Entonces, de la hemoglobina glucosilada está alta y de la glucosa al azar, pues también está alta. Estas dos indican resistencia a la insulina y resistencia a la insulina es igual ¿a qué es igual? Glucosa descontrolada. Ajá, glucosa descontrolada, que es igual ¿a qué? ¿Cuál es su diagnóstico? Exacto, diabetes. Diabetes. Ahora, de la diabetes tenemos dos clasificaciones. Tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Alguien que sepa o que haya escuchado de esta clasificación? ¿O alguien que tenga una opinión? ¿Nadie? No, yo solo sé que cuando igual tiene uno diabetes, se escucha el término que tiene altos los triglicéridos. Ya, ahí vamos para allá. Bueno, entonces, la diabetes tipo 1 también se le conoce como diabetes infantil. ¿Por qué diabetes infantil? Porque existen personas, muchas personas, que desde que nacieron, sus niveles de insulina no son los adecuados. Entonces, estas personas se les conoce también como insulinodependientes. ¿Por qué insulinodependientes? Porque dependen de que se pongan insulina para que puedan controlar su glucosa. ¿Sale? Entonces, vamos a conocer clasificación desde diabetes. Diabetes tipo 1 es insulino dependiente. ¿Por qué insulino dependiente? Porque depende de que se ponga insulina para controlar sus niveles. Y este tipo de personas, usualmente, por eso les digo que es diabetes infantil, porque usualmente son personas que desde que nacieron, sus niveles de glucosa son altos. ¿Vale? ¿Por qué?
porque el páncreas no produce suficiente insulina. ¿Ya entendimos esto? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, la diabetes tipo 2 es la que tienen la gran mayoría de la población, hasta en un 95%, la gran mayoría de las personas tienen diabetes tipo 2. ¿Y qué es la diabetes tipo 2? Es la diabetes que se genera por un mal control nutricional. Es decir, las personas consumimos muchos alimentos, consumimos alimentos en horas no adecuadas y no nos controlamos o no nos racionamos nuestra comida. Eso va a hacer que siempre nuestros niveles de azúcar en la sangre estén altos porque siempre estamos comiendo y siempre estamos llevando grandes cantidades de azúcar en la sangre. Entonces, cuando la glucosa siempre está elevada en la sangre, pues entonces el cuerpo va a empezar a perder sus soldados de insulina y van a generar resistencia a la insulina, que eso se le conoce como diabetes tipo 2, ¿sale? O diabetes no insulino dependiente. ¿Por qué? Porque esas personas pueden vivir sin insulina. A esas personas usualmente primero se les da un tratamiento que son unas pastillas que se llaman metformina y con eso controlan sus niveles de diabetes. Pero las otras personas que tienen diabetes tipo 1, esas desde que nacieron necesitan insulina, casi casi. Entonces, ¿ya vieron la diferencia entre una y otra? Sí. Bueno, Sí. y aquí está. Su cuadro clínico es este. ¿Qué es lo que sucede? Que esas personas pues se van a cansar fácilmente, van a estar tomando mucha sed, van a tener mucha sed, perdón, y por lo tanto van a estar tomando mucha agua, por lo mismo que les dije que el azúcar jala agua a dónde va, entonces se van a deshidratar y por eso van a tener mucha sed. Y polifagia, lo que habíamos dicho, que van a tener, van a comer en exceso y de forma descontrolada, van a tener mucha sed y entonces va a incrementar también el volumen de la orina porque van a tomar mucha agua. Esas son las características de una persona diabética. Usualmente y lamentablemente acá en México, pues muchos tenemos personas diabéticas. Entonces ya ahora lo que pueden ustedes hacer es un ejercicio. A ustedes se les va a quedar de tarea que cuando se acerquen a alguno de sus familiares que tienen diabetes, pregúntenle cómo es que se sienten, si sienten mucha sed o no sienten mucha sed, cuántas veces van a hacer pipí al día y compárenlo con ustedes. Y ahí se van a dar cuenta que las personas con Profe, una diabetes pregunta. pues tienen todo esto. Mande. Tengo dos familiares así con diabetes, pero tengo la diferencia que uno es muy pesado, o sea, tiene mucho peso, y el otro es muy flaco. ¿A qué Y se...? es lo que no entiendo, por qué si los dos tienen diabetes, por qué una se conserva con el peso alto y por qué el otro pues está pasado de ahora sí peso. de flaco. A ver, ahí te va la explicación. Primero, la persona que tiene mucho peso, pues es el prototipo clásico de diabetes. La persona que no tiene mucho peso, habrá que ver desde cuándo se le diagnosticó diabetes, porque ahí va la otra, que es algo muy importante. Una persona que tiene diabetes, por ejemplo, si tu mamá tiene diabetes, tú tienes más del 50% de riesgo de ser diabético, aunque no seas una persona gorda, ¿vale? O aunque no tengas sobrepeso, si tu familiar directo, ya sea papá, mamá o hermano, tiene diabetes, tú eres el doble de susceptible de tener diabetes. Por eso tienes que cuidar el doble. Entonces, otra de las explicaciones de por qué tienen diabetes algunas personas que son delgadas, pues es por eso, porque seguramente algún papá o algún tío o el abuelo tiene diabetes y pues, se la heredó. ¿Sale? Por eso es que es importante. Aquí es lo que yo les decía. Los valores normales de frecuencia respiratoria habíamos dicho que más o menos pues tiene que estar entre 12 y 20, que vean, ahí lo ven, de 16 años y más es de 12 a 20. Y ya se va a acabar la sesión, entonces salgan y ahorita los vuelvo a aceptar, ¿sale?